Recordaba a mi abuela Elvira. Ella ya no está entre nosotros, pero recordaba algo muy especial. Cuando era pequeño, ella le gustaba mucho la mazamorra, el maíz, y veía yo de una manera muy curiosa, sin entender, porque el maíz lo apilaban. Era algo de madera y se tenía que utilizar la fuerza para darle duro al maíz. Pero también veía cómo más adelante ya el maíz no lo apilaban, sino que también lo colocaban en agua, y había un propósito muy, muy común, ¿cierto? Era que el maíz cogiera más sabor, pensaría uno. Es ablandarlo, ¿cierto? ¿A cuánto les gustaría que nos ablandaran con el pilón o con el agua, ¿cierto? Y cuando miro esto, hermanos, como algo tan insignificante puede suceder, porque si yo coloco el maíz al lado de la olla con agua, no va a suceder nada, no va a pasar nada. Y es lo mismo con nuestras vidas. Si nosotros no nos sometemos ni nos sujetamos a Cristo, no va a haber ningún cambio. Ahorita el Señor hablaba sobre los hombres que quieren que sus vidas cambien, pero no va a pasar nada si yo no me someto a Cristo. No pasaría nada si mi abuela no colocara el maíz en el agua y lo dejaba, creo que un día, una noche, y el agua entonces cuando servía el maíz ya era más fácil de ablandarse. Había una transformación, un cambio, hermanos, y eso es lo que yo quiero hablar en esta tarde. Y está en capítulo 13 del Evangelio de Lucas, y quiero que miremos allí todos el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. Y algo que no me incomoda en este lugar, es cuando utilizamos las cosas, a los muchachos hay que dejarlas como estábamos. Lucas capítulo 3, ¿lo tenemos? Cuando miramos esta parte del Evangelio, vemos la predicación de un hombre, una predicación no muy común, una predicación un poco difícil, una predicación molesta, y estamos hablando de Juan Bautista. El Evangelio de Lucas, también Mateo, Marcos y Juan nos narra este hecho, un hecho muy importante. No son muchos los sucesos que los 4 evangelistas coinciden, pero este es uno de ellos, y tenemos que entender el porqué. Cuando miramos esta mañana la palabra, el Evangelio convierte el alma, es porque es necesario que nuestro ser sea convertido. Y cuando hablamos de conversión, podemos utilizar unas palabras que se pueden comparar: transformación, cambio, ¿cierto? Algo que debe ser diferente, algo que debe ser nuevo. El Evangelio no hace nosotros potenciarnos. El Evangelio no hace nosotros es como una nueva versión del yo, sino que tenemos que ser cambiados, ¿qué? Todo, transformado todo. Y es por eso que es muy difícil en muchos coger cositas de la palabra y adoptarlas a mi vida. Eso no es un verdadero cambio. El cambio es total. De hecho, cuando la palabra nos anima a convertirnos a Cristo, ¿qué se convierte en mi vida? La manera de vestirme. Unos dejaron los pantalones para ponerse faldas, otras dejaron la pintura para no pintarse, otros dejaron o añadieron a su vestidura una corbata. No, ese no es el Evangelio. El Evangelio me lleva a mí a cambiar totalmente mi manera de pensar, mi manera de hablar, mi manera de actuar y mi manera de sentir. O sea, debe ser un cambio total, un cambio total. Pero quiero, antes de leer capítulo 3, quiero que miremos algo en la palabra que está allí en Joel, la palabra convertíos, que es transformación, que es un cambio total. Y quiero tocar 4 versículos para que entendamos la importancia de esta palabra, convertíos. Y dice Ezequiel, en el capítulo 18, Ezequiel, sí, pero quiero que vayamos, no pierdan Lucas 3, porque es de ahí donde vamos a desarrollar la enseñanza, pero quiero que miremos en 4 versículos esa palabra convertíos. Y Ezequiel nos habla en el capítulo 18, versículo 32, y dice la palabra: porque no quiero. ¿Quién está hablando?
Dios está hablando. Dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Yo no quiero la muerte del que muere, dice la palabra, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Ahora, si fuéramos a sacar algo de este versículo, ¿quién es el primero que quiere que nos convirtamos y cambiemos? Dios. De pronto la mujer está muy afanosa porque quiere que su esposo cambie, su hijo cambie, su cónyuge, sus padres, pero no se preocupe, Dios también quiere que esa persona cambie, pero también quiere que usted cambie, porque Dios, el deseo de Dios es que todos nosotros seamos convertidos a la manera que Él nos demanda, no a la manera que yo quiero, ni a la manera que el pastor dice, ni a la manera que su padre no es. Señor, primero que quiere que cambie nuestras vidas es Dios. Ahora, ¿es un buen deseo? No, porque si usted mira su vida, si miramos nuestras vidas, hermanos, es necesario que cambiemos. Es necesario que cambiemos. Cambiar es bueno. Convertirnos es bueno. Gracias, mi hermano. Ahora entendamos el deseo y el propósito de Dios. Pero también ese mismo profeta, Joel, en el capítulo 2 nos habla de algo muy interesante. Joel 2:12 dice la palabra. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Ahora dice ¿cómo? Con ayuno y lloro y lamento. Cuando miramos al Salmo capítulo 19, el versículo 7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ahora miramos la palabra del Señor, miramos el lamento, el ayuno y el lloro, que son elementos, virtudes que ayudan a cambiar mi vida. ¿Recuerden el maíz sobre el agua? Usted la deja un día y al otro día la puede cocinar. Es igualmente nosotros, tenemos que someternos a esta virtud, a la oración, al ayuno, a la palabra, que es la que nos cambia, que es la que nos convierte. Hermanos, ¿cómo hablaba usted hace 10 años antes de conocer a Cristo, hace 20? ¿Cómo pensaba? Yo creo que hoy es algo diferente. Su manera de pensar es muy diferente a la de hace unos 5 años, 10 años, 20 años. No sé cuánto lleva usted en la fe cristiana, pero la palabra nos demanda que seamos diferentes, a que haya un cambio y una transformación en nuestra vida. Imagínense si nuestros hijos se quedaran así toda la vida. Niños. ¿Usted se imagina? Uno desea que nuestros niños que crezcan, maduren, cambien, sean obedientes, exitosos, porque la vida siempre demanda ese cambio. Imagínese uno ya con 40 años y hablando como niño, pensando como niño. Es algo que no es común. Cambia su forma física, pero su ser interior sigue siendo inmaduro. Entonces, el Señor dice, de esta manera nosotros debemos convertirnos. Por oración, la virtud del ayuno y la virtud del lamento. No ser indiferentes a la realidad en que nosotros estamos viviendo. Usted no puede ser indiferente ante su propia realidad. No puede ser duro con la verdad que usted sabe que es usted. Yo quiero hacer una pregunta a los matrimonios. Vamos a comenzar con un programa, junto con mi esposa estamos en un material que queremos compartir. Me casaría nuevamente contigo. Ese es el trabajo que queremos hacer. Yo le hago una pregunta. Usted conociéndose a usted mismo, ¿usted se casaría y confiaría en una persona como usted? No me responda fácilmente. Eso nos llama a que tenemos que cambiar cosas en nuestras vidas. Y dice la palabra del Señor entonces en Joel capítulo 2:13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque la gente no tiene una conversión sincera, solamente por fuera. Es un cambio ficticio, que no es real, no es un cambio verdadero. Y Dios dice, mire, no se rasguen sus vestiduras, dice la palabra, rásguese más bien que el corazón. Y lo está hablando de una manera muy extraña, rasgar nuestro corazón. Dice la palabra, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque
misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Qué texto tan precioso. ¿Sabe por qué dice el Señor? Rásguese su corazón, porque a mí me duele castigarte. Y por eso es necesario tener ese atributo en mi corazón, el querer cambiar. ¿Cuántos se han arañado? ¿O a cuántos los han arañado? Su gato, su hermano, su padre, su hijo. Es doloroso, ¿cierto? El rasgar es doloroso. Eso también es en nuestro corazón. El cambiar no es fácil, el transformar no es fácil, pero es necesario. Recuerde, primero porque Dios quiere. Segundo porque el Señor no nos quiere castigar. Hermanos, hemos tenido hijos pequeños, grandes, hemos visto su transformación, pero yo quiero que entendamos algo. De igual manera castigamos a un niño de 15 años que a uno de 12. No, la fuerza a un niño de 5 años es medida, pero tratando de decirle que lo que está haciendo no está bien. Pero al de 12 y 13 años uno quiere zamparle o no pasa así en su vida. El castigo es un poco más fuerte, así es Dios. Pero a pesar de todo eso, como padres, nos duele. Hay un sentimiento de dolor porque estamos entendiendo que el castigo es así. Que el castigo causa dolor no solamente al que lo recibe, sino también al que debe ejecutarlo. Y Dios dice, conviértanse, porque yo no los quiero castigar. Pero luego vamos a Hechos, en el Nuevo Testamento hay otro texto. Dice Pedro a la iglesia de Jerusalén, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Usted quiere un cambio en su vida, usted quiere que su vida sea diferente, que haya consuelo, que haya paz en medio de las dificultades. Tiene que someterse a este cambio, pero un cambio que solamente lo produce nuestro Señor Jesucristo, sometiéndonos a Él. Aquel que quiere dejar de beber dice, no voy a llevar plata para la calle porque yo soy muy contento. No, el diablo es tan sucio y cochino que el amigo te dice, ven y yo te invito. Usted no necesita plata para beber. El diablo es así, el diablo le pone a ti el licor ahí y gratis. Y después te trae las amiguitas. Y después te añade otras cosas. No, eso no es un cambio. No son tus políticas, ni nuestra estructura. Es someternos a Cristo. Entender que hay que alejarnos de aquello que Dios aborrece y que entendemos que nos hace a nosotros daño. Entonces la palabra del Señor nos anima. Tomamos esos 4 versículos para entender la importancia de la palabra convertíos. ¿Cree usted que un pueblo, como en este norte antioqueño que es tan religioso, se ha convertido a Dios cuando una semana se emborracha y se embriaga? Y luego a la otra semana están siguiendo a un ídolo, a una virgen, a un bulto, a un Jesús, a lo que sea, pero en una imagen engañosa. Eso está sucediendo en nuestros pueblos. Esta semana en un pueblo que queda allí en Entre Ríos, el día sábado era una fiesta y un jolgorio, pero ayer eran detrás los camiones de un bulto, de un ídolo. ¿Cree usted que esa es la vida de un pueblo que ha cambiado? Alguien nos contaba, el viernes, usted miró el viernes la soledad de este pueblo. ¿Usted no lo notó? Este pueblo el viernes estaba solo en la noche. Saliendo del servicio, nos fuimos caminando y estaba solo. Dice, no es que la gente estaba en las fiestas, en otro lugar. Pero el sábado estaban queriendo acercarse a Dios de una manera incorrecta. Que entonces los carros pitan y hacen fila. Ahora les digo con toda verdad. ¿Cree usted que eso es un cambio en la vida de un pueblo? Ninguno, estamos engañados. Estamos sometidos a la mentira. Eso no es un cambio. Entonces hoy bebo y me emborracho, hoy adultero, hoy me gasto lo que no tengo, pero mañana estoy buscando a alguien para que quite mi culpa. Como dijo una vez un hermano que me encantó lo que dijo, para que se anestesie su dolor y su pecado. Muchos de pronto actuamos de esa manera. Anestesiar nuestro pecado para no sentir dolor. Y entonces, cuando miramos a Lucas capítulo 3, esa es la predicación de Juan Bautista. Conviértanse. Pero es una predicación tan sencilla, tan dura, y esa predicación tan sencilla y tan dura, la gente respondió. ¿Cómo responde usted ante el Evangelio? ¿Cómo responde la iglesia ante la palabra?
Mira, hermanos, la Biblia nos demanda a nosotros una transformación día a día. La Biblia nos demanda que tenemos que tener o llegar a la estatura de Cristo, a su plenitud. Cristo no mintió, pero nosotros mentimos. Cristo nos embriagó, pero nosotros nos embriagamos. Cristo nos robó, pero nosotros robamos. Cristo contó con Dios Padre para los planes aquí en la tierra, hacía lo que Él veía hacer del Padre, decía lo que escuchaba del Padre, pero nosotros no nos gusta tener en cuenta al Padre en las cosas que vamos a hacer. Cristo fue generoso, nosotros nos disgusta. Ese fue el mensaje de Juan el Bautista. Y yo quiero que miremos la palabra en Lucas capítulo 3. Dice la palabra: en el año 15 del imperio de Tiberio, César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinia, y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Yo quiero que apuntemos hasta aquí. Lucas está describiendo cómo era el contexto social y religioso de aquella época. Y yo quiero llamar a esto confusión, división. Imagínense donde en nuestro municipio tuviéramos 3 o 4 alcaldes. ¿A quién buscaríamos ayuda? ¿A quién le creeríamos? ¿A quién nos sujetaríamos? Y eso sucedía en este contexto. Había una ciudad donde nadie gobernaba, como hoy pasa. Hoy tenemos el gobierno que es elegido, pero tenemos otras estructuras ilegales que traen a nuestros pueblos y a nuestra sociedad también poder para que nosotros temamos. Eso está sucediendo en nuestra sociedad. Igualmente en los colegios. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, otros piensan una cosa, otros piensan otra cosa. Hay confusión y nadie pretende y quiere tener la verdad. Esta es mi verdad y no me importa la tuya, pero esta es la mía. Y es lo que estamos viviendo en esta sociedad. Pero también había una confusión espiritual. Habían 2 sacerdotes, cuando la Biblia nos habla que Dios había nombrado uno para que oficiara dentro del templo sus leyes. Y eso es extraño, hermanos. Eso nos muestra la soledad, la separación del hombre con Dios. Eso nos muestra a un pueblo que no tenía dirección, que no sabía a quién hacerle caso, solamente el que más le convenga. Hoy la gente sigue religiones porque más le conviene, porque esta no me pide esto. Esta religión me permite hacer esto, pero esta no, entonces escojo la que más me convenga. Y esa era la sociedad en la cual Juan Bautista estaba caminando. Una sociedad confusa como la de hoy. Una sociedad difícil y dividida como la de hoy. Una sociedad pecadora como la de hoy. No importa, Dios te ama así sea como usted sea. Dios te escucha así sea como usted sea. Eso se enseña en muchos lugares. No importa, Dios es amor y Él te ama tal y como eres. No, ojo con esas precisiones porque no son verdad. Y entonces en medio de esa situación sale un hombre. Después de 400 años donde Dios no hablaba, Dios se acordó de un hombre. No se acordó. Dios sabía que iba a ser así. Esa era la promesa de Dios. Isaías 40 habla de él como una voz que clama en el desierto, como un mensajero, un hombre que iba a preparar el camino. ¿Sabe que cuando un rey iba a visitar otro reino, qué hacía antes? Enviaba a sus mensajeros a preparar el camino de ese rey, a anunciar que iba a visitar a ese lugar. Así hizo el Señor con Juan. Envía a Juan para preparar el camino de nuestro Señor Jesucristo, para anunciar que Él viene. Como de igual manera nosotros hacemos domingo tras domingo, viernes tras viernes, cada vez que se abre la palabra del Señor, anunciando. Pero luego de 400 años, Dios le habla a un hombre un poco extraño, Juan Bautista. Y el mensaje que Dios le da a Juan en medio del desierto es un mensaje muy diferente al que muchos de nosotros quizás por tratar de
Que usted no se aburra en la iglesia, quizás dirán muchos, o que usted no se sienta herido, porque así es el evangelio, lastimosamente en muchos lugares, un evangelio donde quiere ensalzar su figura, un evangelio donde quiere suavizar su corrupción, un evangelio donde repotencia tu versión, como decíamos al principio, de lo que tú eres. Tú puedes hacerlo. Usted con esa forma de hablar, María, usted puede ser un vendedor usted con esa forma de ser, usted con lo que tiene, usted puede, hágale que Cristo es bueno para eso. No, Cristo no vino para eso. Ahora, cuando miramos esto, dice la palabra que en medio de ese lugar, en medio de esa situación, Juan Bautista empieza a recorrer el desierto. Y dice el versículo 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán. ¿Qué decía él? Predicando el bautismo, el arrepentimiento para perdón de pecados. Él no estaba predicando otra cosa. Él no estaba predicando contra el estrés. Él no estaba predicando cómo puede usted ser más exitoso y tener más dinero. Él no estaba predicando sobre esas cosas. Él no estaba predicando conceptos humanistas ni moralistas. El problema del hombre es el pecado. El problema, como alguna vez prediqué hace mucho tiempo aquí, el problema de la humanidad es el pecado. Es la rebeldía del corazón del hombre hacia Dios. Es que el hombre no quiere poner su mirada en Dios. No quiere poner su mirada en la palabra. No le dice, hermano, pero por lo menos lea que lo que yo estoy diciendo no es mentira. Ayer le predicamos el evangelio a una mujer en una vereda y le decíamos, tráigame su Biblia. Porque es a eso lo que le estamos animando, a que lea su Biblia, que no soy yo con cuentos raros, sino que la Biblia me dice estas cosas. Y a esas cosas debo proseguir, con esas cosas debo vivir, caminar, obedecer. No soy yo, ni es otra persona, es la palabra. Dios no nos dio la tarea a los pastores para emocionarte, ni para suavizarte, ni para otras cosas, ni para cambiarte. De hecho, yo no tengo el poder de cambiar tu manera de pensar, ni de sentir, ni de obedecer. No la tengo, hermanos, y tampoco quiero, porque es difícil. Si es difícil con la vida mía misma, el querer cambiar, y a veces uno como que le cuesta, ahora pretender cambiar el de su vida. Pero me dio una tarea preciosa, que es anunciar una verdad. Una verdad que trae esperanza cuando nos sometemos a ella. Y por eso yo me someto, porque quiero cambiar. No como el mundo me dice, ni como la tradición, como Dios me demanda por su bendito Hijo Jesucristo. Esa es la realidad. Hoy la gente quiere rechazar a Cristo, que es el que murió por nosotros, que es el que dio la vida por nosotros, que es el que dice, el que cree en mí no vivirá en tinieblas. Pero seguimos cosas y reinas. La Biblia no habla de reinas, la Biblia habla de un rey. La Biblia no habla de matronas ni señoras, la Biblia habla de un padre y un Señor. Pero tenemos que tener la virtud de seguir a esos ejemplos que Dios nos regaló. Tenemos que seguir la virtud de los apóstoles, de los mártires, de las mujeres que Dios nos dio. Esta semana le predicaba a alguien en un bus, ¿ustedes por qué no aman a la Virgen? Y dice, ¿quién le dijo eso? No, usted está equivocado. Es que la Biblia dice que debemos creer en esto, entender qué es esto, pero cuando hablas sobre ese tema, te voy a predicar sobre ese tema. Si seguimos lo que la Virgen nos dijo. Ella dijo, obedezcan todo lo que Él diga. Pero no la adoramos, no vamos detrás de ella, porque ella no fue la que dio la vida por mí. Bienaventurada, dice la palabra, es ella. Pero ¿cree usted que un pueblo o una región que sigue esa tradición, cree que ha cambiado? O usted, querido hermano, y yo, que cree que porque viene y se sienta a este lugar, hemos cambiado. La palabra nos demanda cambiar todos los días, parecernos a Cristo todos los días hasta que Él venga, porque es una vida de transformación y de cambio. Usted no va a cambiar en una cantina, usted no va a cambiar en su lugar de trabajo con sus compañeros hablando de conversaciones que no tiene que hablar. Usted no va a cambiar viendo cosas que no tiene que ver. Usted no va a cambiar en su sala, hermano, perdiendo el tiempo. Hermanos, la palabra nos demanda que Juan Bautista iba por el desierto. Él no fue a fundar iglesias.
ni fue a fundar denominaciones, ni fue a hacer empresas. La palabra dice que Él fue por el desierto. ¿Por qué? Porque en el desierto era que la gente se transportaba, su mercadería, los caminos. Entonces Él iba en el desierto aprovechando. Cerca del río Jordán, decía, arrepentíos. ¿Qué decía Él? Para el perdón de los pecados. Arrepiéntanse. Si ustedes quieren que el Señor perdone sus pecados, cambien su manera de pensar. Arrepiéntanse, entiendan que somos enemigos de Dios. Él utiliza unas expresiones tan difíciles más adelante. Y dice el versículo 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Así llama la palabra a Juan, una voz que clama en el desierto. Y dice la palabra, preparad el camino del Señor. Dice, enderezad su senda. ¿Sabe qué está diciendo el Señor a nuestro corazón? Enderece su corazón. Aquel camino que a usted le parece que es derecho, dice la palabra que es torcido, y su fin es perdición, es muerte, es desastre. Es desastre. Dice, enderecen sus caminos. Y está poniendo por delante de nosotros que esa es la vida del hombre, con un camino incierto. Un camino que sabemos cuál es el fin, que es la muerte, es la perdición. Dice, enderecen sus caminos. Enderece su corazón el camino que dirige a Dios. Y dice la palabra del Señor, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos serán allanados. Hermanos, entendamos esto. Si nosotros como ciudadanos nos alegramos cuando pavimentan una calle, cuando pavimentan una carretera rural, ¿es por qué? Porque nos hace más fácil ¿qué? El camino, porque es más cómodo. Y no le estoy hablando de que no le va a pasar nada cuando su camino es Cristo, no, la palabra nos advierte, pero es seguro, pero es mejor, pero nos trae satisfacción, nos da la victoria. Dice, ese camino que está allanado, que está pedregoso, ese camino que está pendiente, ese camino que está por un hueco, dice la palabra, levántenlo, allánenlo, para que vuestro camino sea más ligero con el Señor, para que sea seguro con el Señor. Y por eso la palabra dice que el Señor Jesucristo es el camino. Es el camino. Quiere decir, no hay más. La Biblia nos habla que hay dos. Y ese camino tiene una puerta y solamente dice que hay dos. Una estrecha, angosta y una amplia. No hay muchos, como muchos creen. Esta es mi fe. Esta es mi forma de creer. Esta es mi manera de vivir. Pues quiero decirte que esa manera de vivir es la que Dios habla, que es espaciosa y la que muchos han elegido, y ese camino lleva a la condenación eterna. El camino de mi orgullo, el camino de mi tradición, el camino de mi religiosidad. Dice, ordenen sus caminos. Y algo que nos invita a la palabra es, ¿cómo es mi camino? ¿Cuál es el camino que yo estoy transitando? Mire, el Señor no quiere que nosotros seamos solamente buena gente. No, el Señor no quiere que nosotros solamente seamos gente moralmente buena, porque ese no es el propósito del Evangelio. Ese es el producto del verdadero Evangelio. Lo que el Señor quiere con su palabra es que nosotros le glorifiquemos, que nosotros le sigamos, porque cuando le seguimos a Él, se desgajan unos frutos en nuestra vida. Mire, nada de nosotros que sea producido por nosotros le sirve a la gente ni a Dios. Pero lo que es producido por Cristo es lo que le sirve a Dios. Él no está pidiendo en nosotros frutos nuestros, es el fruto de Cristo. Y cuando dice la palabra del Señor que hay una responsabilidad nuestra, es mía la responsabilidad. Así como el maíz en el agua ablandarse, es mi corazón en Cristo ablandarse, es ordenar el camino, es que sea un camino como Él lo demanda, un camino incómodo, es estrecho, porque ese camino no me permite ir con muchas cosas. ¿Y qué son esas muchas cosas? Su manera de pensar y su manera de creer. Mire, yo no quiero creer lo que yo quiera, yo quiero creer lo que la palabra me invita, para no tener problemas conmigo mismo. La palabra dijo que es así. Es así, no discutamos. Es así.
Y es mejor obedecer, porque cuando obedecemos aprendemos más porque era así. A veces la gente antes de obedecer quiere entender, ¿y por qué lo tengo que hacer? Dice, por eso hágalo, para que usted mismo compruebe el por qué lo tiene que hacer. Dice la palabra, el versículo 6, que el propósito y la promesa es, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando yo me arrepiento, cuando mis caminos son diferentes, dice que veremos la salvación de Dios. No en un futuro, ya. ¿Cuántos pueden disfrutar el gozo de la salvación hoy? Por eso usted canta libremente y puede levantar las manos y puede danzar. Por eso usted puede decir, Dios es mi Dios porque Él te ha quitado la culpa, la carga, el peso de la culpa, del pecado. Usted sabe qué es. Miremos esta figura. Cuando yo era enemigo de Dios, ¿quién me acusa a mí? Cuando yo soy enemigo de Dios, el mismo Dios, porque soy enemigo, pero cuando soy amigo de Dios, ¿quién me acusa a mí? Satanás. ¿Sí me hago entender? La palabra dice que yo, cuando pecaba, era constituido enemigo de Dios. Entonces el diablo que dice, tranquilo, no, el Dios no se ofende, Él te ama así como eres, siga haciendo lo que haces. Pero cuando yo ya rechazo esa manera de vivir, cuando yo ya la dejo y dejo y me someto a la vida de Dios, al gobierno de Dios, a su plenitud, ¿quién me acusa a mí? El diablo. Y no eres pues esto, y no hacías aquello cuando te equivocas, y no eres pues esto. Pero recuerda que usted era esto. Ese es el regalo de la salvación, que toda culpa me sea quitada, que mi nombre esté en el cielo. Ese es el gozo que usted debe sentir, que mi nombre esté en el cielo, que yo sea conocido allá. Hermanos, eso es de privilegiados, como aquel que no ha rehusado el sacrificio de Cristo. Y luego dice la palabra del Señor, que en medio de esta predicación, Juan le predicaba a las multitudes, y allí había gente, y él nos describe 3 clases de personas que habían allí en esta multitud. El propósito de la predicación de Juan era que las almas fueran convertidas. Él no hizo escuelas de liderazgo, él no hizo congresos, él no hizo campañas, no hizo encuentros, sin decir que eso no es necesario. Simplemente él llevó la palabra. Y uno decía, ¿y esta gente cómo recibía la palabra? Que a mí me parece, de la forma como él la expresaba, difícil. Dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Mire lo que le decía a la gente. Oh, pequeños campeones, acérquense a Dios, de Él van a recibir bondad. Oh, pequeños reyes y sacerdotisas, vengan al Señor, que Él les va a dar un ministerio. Hermanos, esa palabra es dura. Oh, generación de víboras. Qué predicación tan... Usted dirá, pastor, respéteme. No, él no le está diciendo mentiras. Él está tratando de mostrar la verdad que había en el corazón de la gente. ¿Y por qué dice víbora? Hay una generación, bueno, no conozco hoy la sociología cómo lo dictamina, la generación X, Z, la generación yo no sé qué, la generación de cristal, pero cuando la Biblia me habla de las generaciones, ¿qué tal aquella generación de Sodoma y Gomorra? Hasta donde los niños se habían pervertido. Él le llama a esta generación de ese contexto víboras. Ahora, ¿quién tiene una víbora de mascota? No habrá el loco, no faltará el loco que tenga por ahí animales extraños. Pero ¿a quién le encantaría tener una víbora de mascota? Y él da esa connotación a esta generación, a los hombres de víboras. ¿A quién le está diciendo? A todo el que estaba escuchando la palabra. La víbora se esconde, pero cuando ataca, muerde, hace daño, mata, asesina. Está hablando de una generación peligrosa, una generación que se esconde, una generación que no quiere que la encuentren, que vean. Por eso Juan 3 dice que el hombre amó más las tinieblas porque no querían que sus pecados y su mal fuera descubierto. Una generación que ama más las tinieblas que la luz, porque ellos entendieron que sus obras eran malas. Nadie quiere que descubran su mala obra, ¿cierto? Nadie quiere que descubran
nuestro pecado. Hermano, mire, seamos honestos. Si cuando usted en la mañana, a las 7 de la mañana en su casa no quiere que vaya y nadie le haga visita, ¿por qué? Porque usted está despeinado, con la pijama, con las medias, y nadie quiere que descubre su intimidad, mucho menos nuestro pecado, porque trae a nuestro corazón vergüenza. Ay, es que usted es así. Ay, a la gente ya no le importa. Es que usted es así. Y más, eso es lo que usted no sabe. Hermanos, víboras, le dice a esta gente en una predicación. Y nosotros nos cuidamos de tratarles a usted bien. Querido hermano, Dios te ama, no lo hagas enojar. No, hermanos, porque Él entendía su tiempo, porque Él entendía el peligro de las cosas. Le está hablando a esta gente, hermanos, estamos en una sociedad peligrosa, en una sociedad en que nos matamos, en una sociedad en que nos engañamos, en una sociedad en que nos robamos, en una sociedad en que no nos amamos, en una sociedad intolerante y empezamos a inyectar veneno. Cada día nosotros inyectamos veneno cuando respondemos mal, cuando actuamos mal. Inyectamos veneno al corazón del cónyuge, de nuestros hijos, de nuestros padres. Esa es la condición. El Señor dice, así son ustedes. Hay que dejarlos quietecitos porque si no, entonces ustedes muestran su verdadera condición. Y luego le dijo, ¿quién los enseñó a oír? ¿De qué? ¿A oír de qué? De la ira venidera. ¿Quién nos enseñó? Y estamos haciendo nosotros mismos, como decía el hermano, anestesiándonos para no pensar en eso. No pensemos en eso. No pensemos en ese problema. No pensemos en eso tan difícil. Pastor, ¿usted por qué nos daña el día? No es eso. Esa palabra me trae a mí fortaleza, hermanos, porque me anima a que tengo que cambiar. Me anima a que hoy tengo que ser diferente a como fui ayer, a pensar mejor que como pensaba ayer, a transformarme a la manera de Cristo. Y dice, ¿quién nos enseñó a oír de la ira venidera? Y estamos huyendo, adoptando cosas. No importa, haga esto, no importa, adoptemos eso, porque no es verdad lo que el mundo, lo que los predicadores, lo que la Biblia dice. No adoptemos esa condición. Siga usted por el camino, haga lo que su corazón le dicte. Y el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y luego dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham como padre. No saquen excusas de sus tradiciones, le está diciendo. No empiecen a decir, no, nosotros ya tenemos una religión, es la de Abraham. Cumplimos esto, hacemos aquello, lo otro. Allí fue donde yo nací. Dios no está pidiendo eso. Dios dice, conviértanse, arrepiéntanse para que vengan días de refrigerio. Dejen de robar, dejen de mentir, dejen de gritar, dejen de pecar, dejen de sacar excusas. Alguien que me transportaba ayer me decía, pastor, decía, don Juan, cuando se inventaron las excusas, ¿cómo termina? Todo el mundo queda bien. Yo no me la sabía, pero me gustó. Porque es cierto que somos así. Sacamos excusa por todo. Por todo sacamos excusa. Hermano, ¿por qué no adoptas esto? Es que, hermano, ¿por qué aquello? Es que, hermano, ¿y por qué aquello? Es que, excusas. ¿Cómo es que dice? Cuando sacamos excusas, cuando se inventaron las excusas, ¿qué? Todo el mundo queda bien, me gustó. ¿Por qué es así? Porque para quedar bien tenemos una respuesta. ¿Por qué llegó tarde? No, fue culpa del conductor. Hubo un taco. ¿Por qué llegó tarde? No, porque pasó esto. ¿Por qué no hizo la tarea? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sacamos excusas. El viernes predicábamos algo, vistámonos de luz. Dice, porque la noche viene pasando. Seamos honestos, dice la palabra del Señor. Entonces, nos lleva la palabra a tener un cambio, como cuando ahorita compartíamos con los varones. Varón, mire, a menos de que usted se someta a Cristo, nada va a pasar en su vida. Si sigues en su pecado, en su tradición, en su forma de vivir, nada va a cambiar en su vida. Si usted siembra papas, ¿qué le va a producir las papas? Papas.
Si usted quiere naranjas, ¿qué quiere hacer? Sembrar naranjas. Pastor, pero tan sencillo, pero tan real. Si usted quiere que su vida cambie, si usted quiere, y no porque usted quiere, porque su esposa necesita que le ame de verdad, hermano, sométase a Cristo. Que usted le dé valor a sus hijos, porque si usted no le da valor a sus hijos, el mundo sí. El mundo no solamente le va a dar valor, sino que se lo va a robar y los va a engañar. Entonces, varón, sométase a Cristo para que cambie. Sométase a su señorío, sométase a su palabra. ¿Qué decía Joel? Convertíos con oración, con ayuno y con lloro, con lamento. Porque me duele ofender a Dios, porque me duele ver una sociedad tan engañada. ¿Qué nos deparará de esta sociedad en 10, 15 años, hermanos? Si no le enseñamos a nuestros hijos, hermano, empiece enseñando a su hijo 2 cosas: orar y buscar la palabra. Enséñele para que aprenda a ser responsable. Algo que estoy compartiendo con mi familia es el libro de Proverbios. Y el libro de Proverbios nos lleva a dichos, nos lleva al carácter, cómo actúa un hombre sabio, pero también nos habla cómo actúa el hombre necio. Son prácticas diarias de la vida, pero compártala. Cuando usted quiera castigar a su hijo o a su hija, haga esto. A mí me parece muy bonito porque lo he hecho en mi vida. Entonces usted saca la correa y saca la Biblia y le da a escoger. ¿Cómo quiere que te castigue? ¿Con la correa o con la palabra? Obviamente la palabra no es un castigo, porque con la palabra yo saco la Biblia y le aconsejo: mire, lo que hiciste, la palabra dice esto. ¿Cómo quiere que te castigue? Recuerda lo que le dijo el Señor por medio del profeta David: venga, escoja qué castigo quiere hacer que haga contigo, ¿cierto? ¿Cómo quiere que te castigue? Y David le dice: no, más bien que el Señor escoja, porque yo entiendo que Dios es misericordioso. Que sea Dios el que escoja el castigo. Cuando miramos esto, hermanos, es una realidad. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Usted tiene que mostrar, si es cristiano, usted tiene que mostrar que es cristiano. Un cristiano no juega juegos de azar. Un cristiano no se toma una cerveza como refrigerio. Yo le invito a que se tome un salpicón o una limonada. Ahí cerca donde usted va a beber o la cerveza, cerquita, usted puede encontrar un lugar que dice, ¿cómo es que se llama el jugo de mango? Michelada de mango, ¿es que llaman? O limonada de mango, no sé. Por lo menos es mucho mejor. Y puede valer lo mismo que lo que usted paga por una cerveza, no sé. Pero empiece desde ahí. El que quiera ver algo que sabe que a su corazón le trae corrupción, hermanos, ¿qué tiene que decir? Como decían nuestras abuelas, haciendo con el escapulario. ¿Cómo era que decía? Satanás, conmigo no podrás, porque no es así. No es así, hermanos. A nosotros nos ponían a orar y con el respeto, hermanos, esa es la creencia de ellos, pero nada de eso tiene valor para contra la corrupción de nuestra carne, si no me someto a Cristo. A Cristo, yo pienso de esta manera y sé que a ti no te agrada. Filipenses es que habla de esta manera: pensar en lo que es puro, en lo que es afable, en lo que es digno de alabanza. Pero tengo que someter mi pensamiento a Cristo. Dice la palabra que sometamos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo. ¿A usted le gusta pensar mal? Someta su pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿De qué están llenos sus pensamientos? ¿De qué está alimentando tu carne? ¿De qué está alimentando tu mente, tu corazón? Entonces eso es lo que va a albergar. Entonces, por eso tenemos que someternos a Cristo, al señorío, a su palabra, a pensar en Él. A mí me encanta el Salmo capítulo 1 cuando empieza diciendo: bienaventurado el varón. ¿Por qué?
que no anduvo en consejo de malos. Dice que de día y de noche su meditación es ¿qué? La palabra. Ay, pastor, o sea que yo tengo que pensar bien en la palabra. Entiéndase para usted qué es la palabra. Porque la palabra me invita a crecer. La palabra me invita a ser mejor que ayer. La palabra me invita a soñar. La palabra me invita a cambiar. La palabra me invita a servir, a hacer, a no quedarme estático. Descubra algo. La palabra me invita a que yo tenga un talento. Descubra por la palabra cuál es su talento. A lo mejor usted es un buen carpintero y no se ha dado cuenta. Yo soy un carpintero frustrado. A mí me encanta la madera, pero no sé diferenciar si esto es cedro, si esto es, no sé. Pero me encantaría tener tiempo y un día, Señor, yo quiero darme el tiempo de aprender a hacer algo con madera. Empiece a descubrir algo en su vida. La palabra dice que el arrepentimiento me lleva a cambiar mi manera de pensar. Deje de ver las novelas que usted ve. Aquí vengo diciéndole hace mucho tiempo. Deje de ver las novelas que usted ve, que no le lleva sino ¿a qué? A ser copartícipe de las mentiras del diablo. Novelas donde adulteran, novelas donde roban, donde asesinan, donde hoy están demostrando con mucha altura, hace mucho tiempo, todo el tema del progresismo. Esas novelas no te edifican. Hermanos, hay buenos programas cristianos en YouTube, buenas películas. Yo me he dado la tarea con mi esposa y mis hijos a un día, veamos esta película, que nos edifican, que nos animan. Pero también tenga mucho cuidado que no todo lo que diga película cristiana es cristiana. Tenga mucho cuidado porque hoy va con esa connotación de cristiano y sale mostrando cosas que no tienen nada que ver con nuestra fe. Entonces, por eso tienes que ser muy prudente. Quiero terminar con esta parte de la palabra del Señor. Dice entonces que cuando Él le decía a ellos, generación de víbora, ¿quién les animó o quién les enseñó a oír de la ira venidera? Dice el versículo 9 algo que para ellos fue muy preocupante o un detonante. ¿Cómo la gente entendía tan fácil la palabra en aquel tiempo? Él decía, mire, el hacha está puesta ya, ¿a dónde? A la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. A usted le dicen, a nosotros nos dicen eso hoy y ya. Dice, el árbol que no da frutos será cortado. Y no a veces los árboles se cortan en su totalidad, a veces se desgaja en su planta una hoja. Un árbol verde bien bonito, una planta que tiene en su casa le da una hoja amarilla, eso quiere decir que el árbol está enfermo. Y entonces tiene que cortar esa hojita amarilla para que no contamine las otras. Y después ya cuando el árbol está todo enfermo, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Cortarlo del todo. Y a veces Dios hace así en nuestras vidas, Él va cortando cositas. Pero cuando verdaderamente nosotros no, entonces literalmente para muchos es la muerte. Literalmente para muchos es la muerte. Dice, qué tristeza este hombre con tanto proyecto, con tantas cosas buenas, pero no entendió el propósito de Dios. Qué pesar esa familia con tantas cosas buenas, pero no entendieron el propósito de Dios. Hay familias que quieren vivir en la opulencia, que quieren vivir bien, disfrutar, pero nunca Dios está entre ellos. Yo conozco esa clase de personas y nos muestran una fantasía, nos muestran cosas bonitas, pero cuando Dios no está dentro de ellos, qué triste. Dice la palabra del Señor. Y ellos en su corazón no se rieron, ni brindaron por eso. Ellos sintieron temor, porque dijeron, entonces, ¿qué hacemos? Porque entendieron que esa palabra era para ellos, porque entendieron que sus vidas no estaban dando frutos, sus vidas no se estaban comportando conforme a la manera de Dios, y ellos habían entendido que eran ellos. Hermano, yo llevo 10 años junto con mi esposa, mis hijos, aquí en Santa Rosa. Hermanos, voy a hablar primero por mi parte, para que no se sientan ofendidos. Y hay cosas que yo no he podido cambiar, hay cosas que mi esposa ha querido que cambie, pero en 10 años que llevo, ahí vamos. Pero lo mismo de aquí para allá. Y entonces nos preguntamos, ¿y cómo hacemos?
Yo llevo 10 años, esta persona se congrega, esa persona hace eso, pero es lo mismo. Su condición es la misma, su pensamiento es el mismo, y ni metiéndolo 24 horas a la leña, ese pensamiento no se ablanda ni su corazón. Es difícil, ¿cierto? Pero no hay más, sino seguir orando y seguir amándolos, porque así hace lo mismo mi esposa conmigo. Seguir orando por mí y seguir amándome. Pero es extraño cómo esta gente escuchó la palabra y me dijeron, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquella gente en el versículo 10. Y la gente preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Él respondió, le dijo, el que tiene 2 túnicas, ¿qué dice? De una que el que no tiene. Y luego dice, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Está hablando de un cambio. Cuando yo me arrepiento, produce un cambio en mi vida. Y yo le llamo a esa partecita, le podemos llamar misericordia, generosidad. Cuando nuestra alma se convierte a Cristo, hay misericordia, hay generosidad, hay ayuda, hay comunión. Eso les decía a ellos, cambien su manera de vivir. Y la evidencia es que ustedes se comportan de esta manera. No seamos egoístas. Hermanos, en nuestra casa no somos generosos. Yo he hablado de esto en otras enseñanzas. Los hombres no muestran su generosidad con sus esposas, ni siquiera entendiendo que a ella le haría feliz que le acompañara un día a la iglesia. Eso sería muy duro. El saber que eso le hace feliz a mi esposa o a mi esposo, que vaya sola, que ore por mí. Nuestros hijos no entienden que haría feliz a mi madre o a mi padre acompañándole un día a la iglesia. Eso se llama generosidad, porque quiero, a pesar de mi condición, quiero que ella se sienta feliz, que él se sienta feliz. Padres, ¿cuánto no le alegrarían a usted que su esposo y sus hijos que no son creyentes le visitaran una vez a la congregación? Sería algo bonito, ¿cierto? Sería bonito, porque Dios quiere eso. Y hablamos de cosas más sencillas. La generosidad de nuestra casa cuando no ayudamos a cumplir nuestras responsabilidades, a atender la camita, lavar el platico. Hay momentos en nuestra casa, yo lavo los trastos, el otro día cada uno lava su plato y el de la mamá lo lavo yo. Cada uno lava su plato y el de la mamá lo lava usted. Cada uno lava su plato y el mío lo lava usted. No, así no. Generosidad, entender que en la casa nos servimos y nos ayudamos. ¿Es una realidad o no es una realidad? Pero si no practicamos esas cosas dentro de nuestra casa, en la calle va a ser difícil. Hermano, no sea más generoso con los de la calle que con los de su casa. Dice la palabra, el que no provee para los de su casa está negando su fe. Primero nuestra familia. Haga feliz a su esposa, a sus hijos. Esa es la realidad. Dice, cambien su comportamiento. Pero luego dice que unos publicanos se acercaron también a ser bautizados después de escuchar este mensaje. Después de que eligieran generación de víboras. Ya el hacha está cortada al árbol. Venga, ¿soy árbol o soy víbora? Las dos. Porque no dan fruto. Entonces, ¿y entonces qué hacemos? Y le dice a los publicanos. ¿Qué le dice a los publicanos? Mire lo que dice el versículo 14. También, perdón, el versículo 13, 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Yo que estoy ordenado. No exijáis más de lo que está ordenado. Les dijo, dejen de ser publicanos. Y de hecho esa profesión para los judíos era difícil porque los trataban como traidores, como enemigos, porque eran los que le cobraban los impuestos. Él no les dijo, dejen de cobrar impuestos. ¿Qué dijo? Sean justos, lo que es. No sometan una carga a la gente que no puede someter. Seamos justos. Esa es la evidencia de que el Evangelio ha convertido mi alma. Sea justo. Comportémonos con justicia.
Recompensemos las cosas que tengamos que recompensar. Justicia es algo que la palabra nos demanda a nosotros. ¿Sabe que la palabra en Isaías nos demanda que el principio de la paz es justicia? Nuestro país nunca va a tener paz si no tiene justicia, si no le da a cada persona lo que él quiere, no, lo que necesita, lo que se necesita. Mire que Juan no le dijo a estos hombres, dejen su profesión, dice, no, sean justos. En nuestra vida, en nuestro diario vivir, seamos justos. ¿Y cómo pasamos esto a nuestra casa? El tiempo. A veces no somos justos con nuestro tiempo. Vuelvo a lo que decíamos ahorita. Varón, mujer, sea justo con su tiempo de trabajo. Yo sé que usted tiene que trabajar 10, 12 horas. Le doy 2 consejos. Ore a Dios para que Dios convierta el corazón de su jefe y organice ese tema. Segundo, ore a Dios para que le dé otro trabajo. Esa es la realidad. Pero tercero, esa horita y media o 2 horas que usted le queda en la casa, sea justo con sus hijos, sea justo con su esposa, sea justo con su familia, sea justo con el tiempo que Dios te da. Pero luego termina diciendo, unos soldados se acercan, en el versículo 14, también le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Después de decirle a los soldados, generación de víboras y árboles que no dan fruto. Ellos sintieron temor y dijeron, ¿y entonces nosotros qué hacemos como soldados? Dice la palabra del Señor, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Miramos que todo esto va en un contexto de una conducta humana. Yo no puedo ser creyente si estas manifestaciones no están en mi vida. ¿Sabe qué está hablando aquí? Sean agradecidos y tengan contentamiento. Hermano, ¿sabe muchos de nosotros por qué no somos agradecidos? Porque no nos contentamos con lo que tenemos. Alégrese esta mañana que tiene este lugar, conténtese y alégrese por Dios que nos permite este lugar esta mañana. Alégrese por su familia, es la que Dios te permitió. Pero recuerda que somos edificadores también en nuestra casa. El problema de tu familia también es tu problema. Porque tenemos que edificar en nuestra casa. Cuando usted ve algo en su casa, una humedad, ¿qué hace? Lo deja ahí. Tiene que tratarlo para que su casa no se vaya a derrumbar. Es lo mismo en nuestra familia. Dice, contentamiento y gratitud. Dice, conténtense con su salario. Ya nuestros funcionarios no trabajan de esa manera, sino que por debajo de cuerda otras cosas. Entonces extorsionan. Cuando dejan pasar mercancía, extorsión, cuando hay soborno, todas esas cosas. Entonces, cuando usted va en el carro y sabe que cometió una infracción y usted negocia con el funcionario público, te doy tanto, pero no me hagas el comparendo, o hago esto, pero no me hagas esto, o hago esto para que me diligencie la cita. No, está hablando, hermanos, de contentamiento, de gratitud. Una persona que no es agradecida es que no entiende el valor de las cosas que Dios nos ha dado. Conténtense con lo que tienen ahora. Yo sé que hay trabajos muy difíciles y muy duros. Yo sé que hay situaciones, pero hermanos, démonos la tarea de glorificar a Dios. Por eso, le aseguro que no fue tan duro y pesado que cuando Cristo estaba en la cruz. Le aseguro que lo que usted y yo estamos viviendo difícil no fue tan difícil ni tan duro como lo que Cristo vivió en la cruz. Entonces les animo, hermanos, el evangelio que convierte el alma nos lleva a esto, a no olvidarnos de lo que en el estado en que estamos viviendo. Nos lleva, hermanos, a amar después de tanto tiempo la palabra del Señor. Nos lleva, hermanos, a arrepentirnos en nuestro corazón, a cambiar nuestra manera. Nos lleva, hermanos, a vivir una vida diferente. No se afane, no se preocupe, porque mientras usted esté en las manos del Señor y en el tiempo de Dios, Dios hará. Padre, yo te doy gracias.